en realidad siempre como que aprendo de la gente que llega, como que hay harta riqueza en eso de, me recuerdan bien, hay harta riqueza en enfrentarse a estas teorías como más o menos al principio, que además son teorías que siguen como muy presentes, lo que van a ver más adelante, quizás más en profundidad, esto va sí o sí, y son temas que me gustan mucho además. Entonces, es muy importante todo lo que es Durkheim, Max, Weber, Marx. Entonces, me gusta mucho esta identidad. Los ensayos los disfruto leerlos, la verdad. Suena ñoño, pero sí. Y bueno, eso, toda la disposición a ayudar, ayudantías, correos, todo eso. Y bueno, eso no sé si, qué más puedo decirles, pero toda la disposición. Sí, un Gracias, gusto, Ricardo. ahí con total confianza. Muy bien. Sigamos con Victoria. Adelante, Victoria. Un segundo antes. Me pidió Rocío también grabar la imagen, ¿ya? Para que sepan, entonces estoy grabando el audio por si acaso, pero además la imagen. Y ahí probablemente por el tamaño del archivo la imagen va a ir a YouTube y el audio iría a Augusto por si acaso. También nuevamente la descarga de esos datos grabar un audio de 1 hora toma básicamente lo que para la gente más pirata, ¿no? Lo que toma es películas y esas cosas. ¿Ya? Entonces hay una diferencia, pero va a quedar grabado ambas materialidades, como quien dice. Ya, dale, Victoria. Ya, yo soy Victoria, estoy en tercer año de social. Es segundo año que hago esta ayudantía. Cuando hice el curso, en primero me gustó mucho porque creo que un gran plus del ramo, a diferencia de muchos otros, es que hay una aplicación concreta de esta teoría. Creo que esta teoría, como dijeron mis compas ayudantes, se repite mucho a lo largo de la carrera, pero este ramo te hace mucho aplicarla a situaciones súper actuales, súper concretas, y creo que eso es entretenido, más fácil, creo que ayuda realmente a entender un poco más esta teoría y no solo repetir, que a mí al menos me pasó mucho, sobre todo en primer año. Nada, creo que es como súper cercano también el ramo, por eso me gustó mucho cuando lo hice y quise ser ayudante el año pasado y ahora repetirme el plato. Fue una experiencia muy bacana el año pasado, justo tocó el estallido, salieron trabajos muy bacanes. Para mí fue un aprendizaje muy bacán ser ayudante. Creo que este año la instancia se va a repetir. Y eso, cualquier cosa pueden escribirme, ojalá sea una experiencia muy bacán para todos. Gracias, Victoria. Seguimos con Luciana. Hola, mi nombre es Luciana, voy en tercero de mención social y es primera vez que soy ayudante de este ramo. Bueno, el ramo a mí me gustó harto porque, como dijeron los compas antes, como que hay hartas actividades que son entretenidas y uno puede aplicar estos autores que como que uno, no sé, fueron escritos hace mucho tiempo, pero aún pueden ser aplicables ahora y pueden ser cuestionados. Y eso me gustó mucho. Y bueno, en general espero como hacer bien mi pega, aprender de ustedes también y eso. Qué bacán estar acá. Gracias, Luciana. Y María Jesús. Ya, hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es María Jesús y también he hecho esta ayudantía antes. Estoy en cuarto año de antropología social y nada, pues como lo mismo que opinaban mis compañeros antes, creo que es un ramo súper importante para esta disciplina y también para otra. Entonces, además es como un fundamento que nos hace como tener algo en común con las otras ciencias sociales, que es súper importante. Y nada, pues al final creo que la mirada teórica los va a acompañar a lo largo de toda la carrera y probablemente el trabajo que tengan que hacer después, si les gusta esto y quieren seguir, porque ninguna mirada es neutra, ¿cierto? Y toda antropología aplicada siempre tiene una óptica
a través de la cual se miran las cosas, así que nada, espero que este semestre no sea tan terrible para ustedes. Todos sabemos que estamos en un contexto súper complicado, así que igual nuestro trabajo es hacer las cosas más fáciles y que no sea estresante y que no sea una lata para ustedes, sino que aprendan, pero también sea entretenido. Y todos aprendamos en realidad. Y nada, pues estoy acá para lo que necesiten, pueden mandar correo cuando lo necesiten. Y cualquier cosa estamos a su disposición, así que súper. Lo importante es que nos llevemos bien. Así que eso. Ya, aplauso para todos. Yo creo que todas las formalidades, incluyendo la tarea de las 500 palabras, va a estar todo en línea, ¿ya? Y por sobre todas esas eh, formalidades con sus explicaciones, ¿no? Todos los documentos uno parte explicando, bueno, haga esto, esto, lo otro, ¿ya? Va a quedar todo ahí, los tiempos también. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo cuando hablé sobre la economía local de notas había un máximo de referencia de 0,3 por sobre un 0,7 individual, como máximo, si respondía a la pregunta complementaria? Ya, aquí es lo mismo. ¿Ya? Entonces eso va a quedar formalizado, no se preocupen. ¿Ya? Más aún, en general, las fechas, los calendarios, yo por ejemplo, con Rocío o con otros delegados, vamos a tratar de que caigan en momentos que les acomoden a ustedes, dentro de lo posible, porque siempre hay, sobre todo hacia el final, hay presiones para cerrar bien el semestre. ¿Ya? Ya, eso. Y eso incluye también a ustedes, ayudantes, porque ustedes también tienen cosas que hacer. ¿Ya? Entonces, más aún, ¿no? Porque todos nos merecemos un poquito de paz para poder aprender. Vamos a tratar de que, incluso este año, ese rinconcito de calma e incluso el tipo de sentimiento que permite disfrutar el trabajo, ¿no? Y no simplemente trabajarlo, ¿no? Se garantice dentro de lo posible, ¿no? Esa es la invitación un poquito también a hacer las cosas. Y por tanto, nuevamente, no es tanto la carga de evaluación, sobre todo se disminuye con lo que estamos haciendo en línea y con otras señales que se han enviado desde, o sea, desde la institución para todas las carreras, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la nota de exhibición y qué sé yo. Eso no significa que el ramo sea más fácil este año o menos entretenido y nada parecido. Significa que la prioridad está en otra parte, ¿no? La prioridad está en garantizar el conocimiento que ustedes puedan incorporar o absorber, que sí o sí, como creo que señalaron los ayudantes muy bien, se va a exhibir indirectamente en lo que les toque más adelante cuando ya estemos en otro momento, ¿no? Porque de una u otra forma lo que estamos viendo acá es fundamental en teoría, ¿no? Y ni hablar es la única introducción que van a tener a la teoría social, ¿no? No van a tener más sociología que esto. ¿Ok? Ya, muchas gracias entonces, y repito que en línea van a encontrar durante la semana, probablemente va a ser un Excel, donde van a estar armados los grupos de estudiantes, asignados a cada persona ayudante con sus datos personales, el correo y todas esas cosas para que se puedan comunicar. Ya es. Ahora, les dije, se pueden quedar, se pueden ir, pueden sabotear la clase si quieren. Es parte un poquito de la invitación nuevamente que tenemos acá a poder respetar un poquito también los límites, ¿no es cierto?, de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces ahora me toca a mí también respetar su tiempo y tratar de hacer una clase un poco más sintética que la primera, ¿ya? Recuerden que estoy grabando, así que el tema del chat, que es aquello que no sale en cámara, sobre todo si es extremadamente pertinente para que aparezca en la grabación, yo lo voy a repetir, ¿ya? De otra forma, si se queda alguna o algún ayudante, también yo creo que nos van a ver interviniendo ahí en el chat, ¿ya? O comentando las cosas que vamos a hablar hoy día. Vale, partamos entonces siendo las 3, buena hora. Voy a compartir pantalla. Hoy día vamos a hablar no solamente, ya deberían estar viendo la pantalla, no solamente de un autor particular, sino de una situación particular en el inicio de la sociología y por tanto un poco la sacramentalización, formalización
institucionalización, y finalmente, aquello que ustedes ven hoy día, ¿no?, en las facultades, ¿no?, la presencia concreta de una disciplina con un piso completo en un departamento, donde en materia de gestión, en materia de currículum, y finalmente en materia de lo que se llama vinculación con el medio, ¿no? La sociología, la antropología y la psicología, de hecho, son parte de la Universidad de Chile. Entonces, esta historia que se remonta ya hace más de 150 años atrás, también conecta con lo que ustedes están viviendo, por muy remota que sea, ¿no? Entonces, no se trata solamente hoy día de hablar nuevamente de un autor en particular, que es Auguste Comte, sino de un ejemplo donde ese autor, junto por ejemplo a Herbert Spencer, que no lo voy a mencionar porque no tenemos tiempo para hacerlo, ¿ya?, son en el fondo casi paradigmáticos de este momento histórico, ¿ya? Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, ya que vamos a empezar un poquito más sistemáticamente a hablar de sociología, yo voy a tratar de conectarla básicamente con 4 cosas, ¿ya?, con 2 cosas que son externas a las ciencias sociales, y aún así son humanistas, por decirlo así, ¿ya? Son parientes muy cercanos. La voy a tratar de conectar, sobre todo el nacimiento de la sociología y el corazón de las distintas sociologías que vamos a ver acá, con filosofía, ¿ya? Por tanto, en un otro momento me van a escuchar hablar de filosofía y discutir cosas que tienen que ver con corrientes filosóficas, ya sea de la época o más contemporáneas, ¿ya? Entonces, voy a tratar de ser lo más claro y sintético en eso. Y lo segundo es con historia también, ¿ya? Sobre todo porque no solamente esto es del pasado, sino que también es importante tener una percepción más clara del contexto donde nacen estas teorías, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de historia. Y esas son un poquito las relaciones externas de la teoría social con otras, en el fondo, corrientes de pensamiento, ¿ya? Al menos las 2 que vamos a hacer más énfasis. Y vamos a hacer énfasis también con 2 cosas internas, ¿ya? Yo asumo que me están escuchando, que no me he caído. Profe, están Profe, pidiendo si puede poner en grande la pantalla, porque no todos ven la letra. Ya, ahí la puse en grande. Ya, entonces me están escuchando. Y con 2, en el fondo, sobre todo con 2 actores internos, o más, más que parientes cercanos, son íntimos, ¿no? Casi mellizos gemelos, ¿ya?, que están efectivamente en el edificio de las ciencias sociales. Y por tanto, parte de la conversación también va a ser una reflexión con respecto a este nacimiento de la sociología, este momento histórico, con sus distintas teorías sociales, en conversación con la antropología y con la psicología, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, en cada teoría de la sociedad, efectivamente, hay una antropología, ¿ya? Hay un concepto de ser humano, ¿ya?, un concepto incluso de ser social, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se reduce el ser social a los actores humanos, ¿ok? Hay una antropología ahí, ¿ya? Y lo segundo, hay una psicología, ¿ya? Hay una concepción de la mentalidad dominante, ¿ya?, o del espíritu, si ustedes prefieren, ¿no?, de la psicología, del espíritu, de la mentalidad dominante, que se asume, ¿ya?, o a veces se expresa derechamente por la teoría, ¿ya? Y mucha de la teoría social también hace referencia explícita a los sentimientos, al papel de los sentimientos, ¿no?, en la sociedad, ¿ok? Ya, eso como introducción. Entonces, en ese sentido podemos hablar, por ejemplo, de Auguste Comte y de otros como Herbert Spencer, en tanto casos paradigmáticos en la teoría social, el momento histórico en donde se encontraba, en fondo, la historia del pensamiento a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿ya? En particular vamos a hablar hoy día del concepto de evolución, ¿ya? Y voy a tratar de definirlo un poquito más, sobre todo la forma en que se recoge, ¿ya?, y se le da de una forma propia en la teoría social. Un poquito de antecedentes sobre Comte, que de hecho nace a finales del siglo, en 1700, uy, un poco tapado acá, ¿ya? 1798 en Montpellier, Francia, ¿ya? Y a principios del siglo XIX se convierte, de hecho, en secretario de otro gran personaje de la época que se llama Saint-Simon, ¿ya? Siempre en la corriente yo he hecho mucho hincapié en el nacimiento de la teoría social desde la cuna francesa, por decirlo así, ¿no?, en las corrientes francesas de pensamiento de la época, ¿ya? En este contexto, a principios del siglo
19 en su primer cuarto, trabajan juntos y cuando se cumple ese periodo se distancian. Y por tanto hay una herencia, es un gran personaje de la historia como mentor hacia alguien que iba a ser más bien en sus inicios amateur, Auguste Comte. En particular amateur porque los propios expertos de la época no daban mucho crédito a sus ideas, que si bien eran interesantes vamos a entender un poquito más por qué. Incluso porque hasta hoy están bastante deslegitimadas. En 1826, Comte planifica un curso interrumpido, después de en el fondo, este ya sería creo la tercera o cuarta lección. Imagínense ahora Comte, tiene una crisis, una crisis nerviosa. En parte también por el tipo de exclusión que existía para el pensamiento que él estaba promoviendo. Y en realidad toda su vida padeció, y esto no es que sea absolutamente común en ciencias sociales o en el mundo intelectual, pero no es un dato no menor para un pensador individual, el sufrir problemas mentales. Y sufrirlos en un sentido también a veces creativo, dependiendo de las consecuencias primero para uno mismo y también para los efectos en quienes absorben esos pensamientos. ¿Okay? Precisamente por este tipo lo veremos más adelante con Durkheim, se podría decir, potencia anómica, ¿no? Potencia de quedar un poquito fuera del estándar, en el pensamiento. Y ciertamente Comte, si bien promocionó muchas ideas dominantes en su época, su teoría completa, ¿no?, de alguna forma se alejaba del estándar, en la promoción de un nuevo pensamiento social. Ya, nuevamente, otro dato no menor, sin título universitario, o sea, lejos de las corrientes dominantes del mundo intelectual formal en las universidades de la época, trabaja en un pequeño puesto de lector en la École Polytechnique, donde escribe, en el fondo, una voluminosa obra, que es la más conocida y se llama Curso de Filosofía Positiva. Ahí la palabra positiva es lo más importante y voy a comentar un ratito más por qué. Comte era excéntrico entonces, en términos de carácter, y creía que el mundo sería finalmente gobernado por la sociología. Esto no es menor. No es menor pensar que la sociología, para un autor en los inicios de la sociología, se haya atribuido a sí mismo una posición tan dominante dentro de la propia sociedad, al menos en la teoría. Un mundo gobernado por la sociología, por en el fondo futuros sociólogos, ¿no es cierto? Como no seríamos nosotros y otros colegas, que ciertamente no estamos gobernando el mundo. ¿Okay? E incluso una suerte de expertos que efectivamente se pueden concebir como personas que conducen pastoralmente la sociedad, ¿cierto? Una suerte de científicos sacerdotes. Y ahí sí, ahí hay un eco, ¿no? Porque sí existe la intuición, sobre todo en política, cuando se le llama, por ejemplo, se bifurca, ¿no?, el trabajo en política, ¿no?, entre los técnicos y los así llamados políticos, ¿no? Aquellos que caen del lado técnico, ciertamente se acercan un poquito en parte a la herencia de este espíritu de la época, ¿no es cierto? Esta conducción pastoral de la sociedad por aquellos que son, no quiero decir dueños, pero sí que tienen cierto monopolio del pensamiento, ciertamente. Aquí está la palabra positivo. ¿Qué significa? Positivismo. ¿Qué es positivo acá? Bueno, positivismo en primer lugar es una afirmación sobre lo que es real. Y es una posición filosófica. El positivismo es una postura sobre la realidad como empírica, o situada, decirlo así, allá afuera de su experiencia, tal como la están experimentando ahora, ¿no? Tal como la están viviendo. Y más aún, aquello que está allá afuera, en esta posición filosófica, se asume como coordinado, ordenado, regido, gobernado por leyes naturales. ¿Okay? Entonces, insisto, el positivismo es una postura filosófica en donde se concibe el universo de cierta forma. Primero, como externo. Segundo, como una realidad externa que positivamente se afirma ahí, allá afuera, y existe. Es una creencia. El positivismo es una creencia en la existencia empírica de la realidad que está allá afuera desde el asiento de nuestra experiencia, ¿no es cierto? Tal como yo veo acá afuera la cortina, o la nube,
Y que tanto la textura de la nube como el color de la cortina, sus formas, digamos, y sus dinámicas están regidas por leyes naturales. ¿Okay? Para Comte, los pensadores positivistas, sobre todo aquellos que, como corriente de pensamiento, afirmaban la base filosófica de la naciente ciencia natural. ¿Okay? Pensadores positivistas, en particular los científicos de la época. Se plantean las cuestiones con el único objetivo de averiguar el verdadero estado de las cosas y reproducirlo con mayor precisión en sus teorías. Y por tanto, en el fondo, el positivismo no solamente es una actitud frente a la realidad, sino también es un atesoramiento de lo que se supone como verdadero. ¿Okay? No solamente un descubrimiento, sino también una protección, una defensa de la verdad. ¿Ya? Y de su posición sobre lo que es verdadero. ¿Okay? En la sociología de Comte, vamos a revisar en un momento, los hechos derivados de la investigación, ¿ya? O sea, de la experimentación, de la observación, de la aprehensión de la realidad, ¿ya? Tienen una importancia secundaria comparada con la especulación reflexiva. ¿Okay? Y este es un primer dato sobre lo que podríamos llamar la filosofía de la teoría social de Comte. ¿Ya? Filosofía positivista, no una actitud positivista, ¿ya? Como una afirmación de la realidad, como algo empírico que está allá afuera, ¿ya? Con respecto al lugar del pensamiento, de la reflexión especulativa. ¿Okay? Entonces los hechos en ese sentido, desde la actitud positivista de Comte, tienen una importancia secundaria. ¿Ya? ¿Okay? El pensamiento va primero. Y en este sentido, su positivismo no excluye la investigación empírica, ¿ya? Pero tal práctica está subordinada a la teoría. ¿Ya? Esto no es menor. ¿Ya? En particular, no solamente el positivismo es la base filosófica del método científico y de la ciencia como tal, en el sentido clásico, ¿no? De esta época sobre todo, sino también es una posición que resuelve debates anteriores en filosofía, ¿ya? En particular el debate entre aquellos que sostenían que la realidad y su examen, ¿no es cierto?, su correcto análisis dependía más bien de las ideas, ¿no?, de la racionalidad, de la claridad de los conceptos, ¿okay?, de la lógica y la coherencia del pensamiento. Y esa era una posición, los racionalistas, ¿ya? Por otro lado estaban aquellas posturas filosóficas donde se afirmaba más bien una actitud empirista, ¿ya?, o empiricista, ¿ya?, donde se decía que en el fondo, para atender a la realidad, ¿ya?, había que observarla, ¿ya?, en términos de aquello que realmente se exhibía en la práctica, ¿no es cierto? De tal manera que expresaban el hecho de que el pensamiento tenía que ser adecuado y aplicable, ¿ya?, a los hechos concretos. ¿Okay? El positivismo, y en particular la historia incluso hasta hoy, ¿no es cierto?, del método de la ciencia y de los métodos científicos, ¿ya?, han logrado integrar ambas posiciones, ¿ya?, de tal manera que no solamente los métodos científicos en ciencias naturales, sino también en ciencias sociales, se les exigen precisamente esas 4 categorías, uno podría decir, ¿no?, características, ¿ya? Se les exige que sean coherentes, ¿ya?, y lógicas en términos de conceptualmente, ¿no?, que los conceptos sean claros, ¿no?, que no hayan contradicciones internas, ¿okay?, y que en el fondo relaciones en un sistema de pensamiento entre sus conceptos también exhiban la lógica de esa coherencia, por un lado. Y por otro lado, que esos sistemas de pensamiento, esos esquemas generales, sean adecuados, ¿ya?, a lo que se exhibe en la realidad, empíricamente, a los hechos de facto, y por tanto que tengan sentido en términos aplicados, ¿no?, ¿ya?, que sirvan de algo. ¿Ok? Vale. En el caso de Comte, ¿ya?, es muy importante el acento que él hace, ¿ya?, sobre el pensamiento, ¿ya?, y cómo cómo subordina en el fondo los hechos de facto, ¿no es cierto?, las observaciones empíricas, ¿ya?, a la teoría. ¿Ya? Cómo subordina todo lo demás a la teoría. ¿Ya? No es menor entonces en ese sentido porque Comte se pensó a sí mismo como una suerte de descubridor de la sociología, ¿no es cierto?, por este énfasis que le da a la teoría, ¿ya?, por ahí por 1822. ¿Ya? Y como, al menos históricamente, esta declaración, de hecho, es cierta porque, de alguna forma, es uno de los primeros en promocionar, de hecho, la expresión sociología, ¿no?, empezar a ocuparla regularmente y afirmarla como ciencia, ¿ya?, una ciencia positivista, ¿no?
Entonces aquí la cita. ¿Ya? La sociología, dice Comte, es el término que ha inventado para denominar la física social. ¿Ya? Y no es menor esta expresión física social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo está tratando de repetir, ¿ya? De hacer eco, ¿no? Incluso de simular la idea de que en las ciencias sociales y en particular en la naciente sociología, ¿ya? La actitud positivista se puede mantener, ¿no es cierto? ¿Ya? La idea, por ejemplo, de que el oficio de la sociología, ¿ya? Es entender las fuerzas sociales tal como se exhiben allá afuera, ¿no es cierto? Tal como aparecen como hechos de facto en nuestra experiencia, en aquello que nos rodea, ¿no? En nuestro entorno. ¿Ya? Y por tanto, de tal manera como se puede hablar de física social, se puede hablar de física natural. ¿Ya? Con la misma lógica, es la misma actitud filosófica, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la misma posición, es la misma creencia para poder fundar una teoría social. ¿Ya? Y en ese sentido no es menor el esfuerzo que hizo Comte por darle una habitación en la casa del conocimiento. Sí, se cayó. Hay que esperar que vuelva, ¿no? Ahí volvió. Creo que Profe se se había pegó pegado. por... Sí. Está silenciado ahora. Estoy silenciado, ahí sí, ya se me cayó. Pero está volviendo, no está tan terrible la conexión. Si realmente se cae de forma fatal, me voy a cambiar al celular. ¿Ya? Voy a seguir. Y creo que tengo que seguir grabando, ¿no? ¿O está grabando? Ah, no, sigue grabando, mira aquí. Está grabando, sí. Que viene el software. Ya, súper. Ya. Voy a comentar rápidamente, por si me quedé pegado en la lámina anterior, insistir nuevamente que la idea de física social, esa palabra física no está ahí por casualidad, sino que es un guiño en el fondo a esta actitud positivista de Comte, ¿no es cierto? De alguna forma poder hacer un copy-paste, si ustedes quieren, de la actitud, ¿ya? Con ciertas transformaciones de las ideas básicas, pero la actitud, ¿ya? El espíritu positivista es el mismo, ¿no? Profe, Dígame, ¿puede poner el PPT en modo de presentación, por favor? ahí para que se vea más grande. Sí, por Ahí, favor. ya. Ahí lo ven mejor, ¿no es cierto? Ya. Sigo entonces. Entonces, en el fondo, con este espíritu afirmando y de alguna forma transmutando con ciertas variaciones el positivismo a las ciencias sociales, ¿ya? Uno podría decir, incluso con ciertas justas razones, trató de encontrarle una habitación en la casa del conocimiento, a la sociología, ¿no? ¿Ya? Y de hecho, trató de darle un lugar bastante importante, como se ve en el esquema. ¿Ya? Y si uno ordena, al menos en lo que transpira el pensamiento, ordena las distintas